Buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El día de hoy tenemos el poblamiento de América. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? Mira. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Glica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tetexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Este fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tetexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época aún. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tetexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. ¡Qué olor a patas! Recuerda bajar la app de Aula 365 y responder los comentarios. Muy bien. Hemos visto el video sobre el poblamiento de América. ¿Cómo fue que llegaron los primeros hombres acá a este mundo? Una teoría nos dice que hay tres teorías. Muy bien. Durante la cuarta y última glaciación de Wisconsin, la tierra se enfrió y el nivel de agua bajó. El agua de mar se retiró del estrecho de Bering y dejó libre un corredor de tierra entre Asia y Norteamérica. Por este corredor pasaron algunos animales y detrás de ellos llegaron los primeros hombres a América. Los hombres que llegaron a Norteamérica eran sapiens sapiens, nómadas. También ellos fabricaban sus instrumentos, se abrigaban con pieles de animales, sobrevivían a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Para explicar cómo fue el poblamiento de América existen varias teorías que nos dan a conocer.
cómo fue la llegada de estos hombres. Hay tres teorías, teoría autónoma, hay dos teorías, teoría autóctona y teoría inmigracionista. La teoría autóctona nos dice que Florentino Amellino aseguró que el hombre era oriundo de América, o sea, propio de este lugar, y de allí pobló el resto del mundo. Su afirmación se basó en el hallazgo de restos fósiles, una bóveda craneana, un fémur y algunas vértebras cuya antigüedad sería la de la era terciaria. Pero estudios posteriores demostraron que los restos hallados pertenecían al cuaternario, cuando América estaba poblada. En la actualidad, esta tesis está superada, solo se menciona por una importancia histórica y por un espíritu americanista, da al hombre a nuestro continente. Acá tenemos un dibujito para poder explicar. Aquí tenemos a Amellino, Florentino Amellino, y aquí el mapa que él realiza de su teoría autóctona, que dice que los hombres ya estaban en América. Muy bien, vamos a ver otro video y luego seguimos hablando. Muy bien. Vamos a ver algo más sobre cómo se inició el poblamiento de América. Aquí también tengo una historia para contarles cómo fue el poblamiento de América. Poblamiento de América. Dice, Daniel es un estudiante de 5º grado. En clase se mostró muy atento cuando su docente de sociales le habló del poblamiento de América. Profesora, ¿hace cuánto tiempo sucedió? Daniel, aproximadamente hace 1000 años, cuando estaba el periodo glacial. En ese momento, rin, rin, sonó la campana. Entonces la profesora pidió a los niños que consultaran la próxima clase sobre el tema y llegaran preparados para la socialización. Daniel llegó a su casa muy entusiasmado. Esa tarde su mamá no tuvo que rogarle ni castigarlo para que almorzara. Su plato, en un abrir de ojos, estaba totalmente limpio. Corrió a su cuarto, se quitó su uniforme y pidió a su mamá que le prestara la computadora para consultar sobre el tema de los primeros pobladores de su continente. En ese instante, una luz incandescente iluminó la pantalla de la computadora y, como por arte de magia, Daniel fue absorbido por el aparato. Al ingresar, se encontró con un lugar muy frío. Estaba cubierto de nieve. A lo lejos se observaban animales muy grandes que en su mayoría tenían cuernos y colmillos. Recordó entonces que su maestra de la clase les había hablado sobre los mamuts, que eran unos animales parecidos a los elefantes, con unos dientes muy largos y un abundante pelaje. En los rinocerontes, que eran animales corpulentos que poseían 2 cuernos y podían llegaban a pesar más de 1 tonelada. Los mastodontes, parecidos igualmente a los elefantes, aproximadamente de 7 toneladas. Su pelaje, abundante, tenía orejas pequeñas y grandes defensas curvas. Estaba aterrado al ver a estas criaturas, quienes acompañaban a un grupo de personas vestidas con pieles de animales. Daniel se acercó a ellos y les preguntó: ¿en qué lugar era ese y por qué estaban vestidos así? Del grupo salió un niño que se presentó con el nombre de Besú, quien le dijo que estaban en Asia.
más exactamente en Siberia, y estaban vestidos así porque el lugar estaba cubierto de nieve y necesitaban resguardarse del frío. Besud y el grupo de personas que lo acompañaban eran nómadas e iban de un lugar a otro, seres a pasar por un mar que estaba congelado para encontrar mejores opciones de vida. Besud invitó a Daniel a que lo acompañara a esta travesía. Durante el camino, el viento fuerte, otras inclemencias del clima, los hizo descansar en una cueva allí. Allí en sus paredes, algunos de ellos empezaron a dibujar sus experiencias de su viaje. Daniel aprovechó para hablar con Besud y preguntarle por su familia. Con gran nostalgia y lágrimas en sus ojos, les explicó que sus abuelos y tatarabuelos habían vivido en África, pero que luego se habían trasladado para Europa y allí habían muerto por falta de alimentos e inclemencias del clima. También le contó que sus padres después de esto habían emigrado, pero que desafortunadamente en una noche de tormenta, contienda con otro grupo de nómades, ellos también habían desaparecido. Daniel sintió gran tristeza por Besud, así que quiso alegrarlo enseñándoles unas canicas que llevaba en su bolsillo y mostrándole cómo podían jugar con ellas. Después de jugar por un largo rato, los dos se quedaron dormidos al lado de la hoguera. David y Besud en la mañana fueron despertados por la algarabía de sus compañeros de viaje, quienes muy temprano se levantaron para seguir su camino. Durante el viaje encontraron con enormes pinos y animales muy imponentes. En ocasiones el clima hacía esa travesía algo inhóspita. Después de caminar largo tiempo y pasar por el mar, Besud dibujó su rostro una sonrisa. A lo lejos pudo observar a Bajat, su primo, con quien no se veía desde que había salido de Europa. Él le contó que había pasado por muchas aventuras con un grupo de personas. Había atravesado el Océano Pacífico en una balsa desde Polinesia y Melanesia hasta llegar a las hermosas tierras donde estaba. Allí Bajat también había encontrado otras personas. Estas eran procedentes de Australia, que habían llegado caminando por el Océano Antártico congelado a América, la tierra donde ahora estaban reunidos. Los niños, para olvidarse un poco de todo por lo que habían pasado, sacaron las canicas y se dispusieron a jugar. Cuando de pronto Daniel escuchó la voz de su mamá que lo llamaba. Daniel, Daniel, Daniel. Y vaya, despertó de golpe muy asustado. Todo había sido un sueño. Al día siguiente contó a su maestra y compañeros el sueño que había tenido, y de esta manera pudo explicar con detalles cómo fue que el hombre empezó a poblar a América. Daniel se convirtió en el líder de la clase, recibiendo felicitaciones por su profesora y compañeros. Como premio a su dedicación, su nombre y fotografía aparecieron en el cuadro de honor del colegio. Muy bien. Ese ha sido el cuento que les quería comentar. Entonces, sí va a mostrar un video sobre el poblamiento de América. Desde miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero, adquirieron una posición erguida. Luego, el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los dedos. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando, fueron poblando todo el planeta. Poblando América.
Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua. Así que entre ambas zonas había tierra. Así los humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumacchay y Jayhuamachai. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. La domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos, y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticar. La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los paijanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después,
Cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca se desarrolló muchísimo, manejando la tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples, para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar. Comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Hace mil... Muy bien, hemos visto un video sobre el poblamiento de América, sobre específicamente lo que sucedió en el Perú. Muy bien, poblamiento de América. Miles de años, en algún lugar del África. Empezaron a desarrollarse los primeros... No eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. El sitio de educación número 1. Hola a todos, en el presente video abordaremos el estudio de las distintas teorías sobre el poblamiento de América. Básicamente las resumiremos en las dos grandes teorías, vamos a notar aquí que son dos, que las mismas se denominan, una, la teoría sobre poblamiento tardío, que tenemos aquí, poblamiento tardío, y la otra denominada poblamiento temprano. Muy bien. Entonces, en nuestro video ya hemos visto la teoría autóctona. Otra de la teoría que les estaba explicando, la segunda es la teoría inmigracionista. ¿Qué significa? Es de origen asiático. El hombre americano llegó desde Asia por el estrecho de Bering y archipiélagos vecinos, como la isla de Diomedes. Según estudios recientes, esto habría ocurrido porque en aquel entonces la glaciación de Wisconsin, el nivel del agua descendió y en consecuencia emergió la conexión terrestre entre Asia y América.
Esta teoría fue sostenida por Alex Hitchcock, quien decía que había semejanzas antropológicas entre los asiáticos y los americanos, como los pómulos salientes, el color y grosor del cabello, la pigmentación de la piel y la mancha mongólica, que venían de Mongolia. Aquí les tengo. Esa es la teoría inmigracionista. Aquí está su mapa donde indica cómo llegó según esta teoría, Alex Hitchcock. También tenemos la segunda teoría, que es de origen australiano. Méndez Correa es un portugués que sostuvo que el hombre habría llegado a América procedente de Australia y Tasmania, atravesando las islas Auckland hasta la Antártida, asentándose en la Tierra de Fuego y la Patagonia. Esta tesis se basa en las que tienen semejanzas físicas y semejanzas lingüísticas. Aquí tenemos otra imagen de origen australiano dada por Méndez Correa. Aquí están algunas de sus características de origen australiano. Y la tercera teoría es la de origen melanésico. El francés Paul Rivet sostiene que a América llegaron grupos negros melanésicos como de Samoa y de Nueva Guinea a través del Océano Pacífico. Para sustentar esta tesis se basó también en semejanzas antropológicas y semejanzas culturales. Aquí tengo una imagen. Estas son las características que dice esta teoría. Aquí está su mapa, el recorrido que él señala y también sobre el origen melanésico. Y aquí está su mapa sobre esa teoría. También hay otra teoría que dice que los pobladores son de origen polinésico. Paul Rivet sostiene que que los hombres procedentes de las islas de las polinésicas llegaron a América a través de la isla de Pascua. ¿En qué se basa su teoría? Se basa en las semejanzas lingüísticas y en las semejanzas culturales. Acá del origen polinésico. Y aquí están sus características lingüísticas culturales. Muy bien. Entonces ya sabemos de dónde proviene nuestras culturas, nuestro poblamiento de América. A las tres en sí para poder entenderlo mejor. ¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Vamos hoy a tocar un tema muy importante e interesante, que es sobre las teorías del poblamiento americano. Muchos de nuestros seguidores nos han pedido con mucho entusiasmo volver a tocar clases que hemos logrado, ¿no? También impulsar desde hace bastante tiempo. Así que agradecemos también a ustedes, nuestros seguidores, y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, ¿no? Es importante suscribirse para que nos puedan seguir y conocer más
de nuestra página y nuestro canal de YouTube. Bien, entonces vamos a empezar a explicarles sobre este tema. Ustedes saben que hace muchos miles y miles de años el hombre empezó pues a aparecer en el África. El África es considerado como la cuna de la humanidad, ¿no? Y a partir de ahí el hombre empezó pues a migrar. La migración se dio por circunstancias netamente económicas, el desarrollo de una subsistencia. El hombre empezó pues a poblar otros continentes. El Homo erectus, como ustedes conocerán, abandona, es la primera especie antigua que abandona el continente africano y se desplaza hacia otros continentes. Y en ese desarrollo, ese continuo desarrollo, el hombre llegará pues a nuestro continente. Ahora, el punto es si es que este hombre proviene, ¿no?, de qué lugar exactamente, o inclusive, ¿no?, tratar de recordar algunas teorías que en su momento fueron interesantes, que lograron ser punto de bastante polémica, afirmando incluso de que el hombre era proveniente de este continente y que este continente pobló el resto del planeta. Por lo tanto, en nuestro tema de hoy día vamos a abordar estas teorías del poblamiento americano. Un poquito para definir qué se entiende por esas teorías: son planteamientos, es un conjunto de ideas que a lo largo de todo el desarrollo intelectual, académico, trataron de entender de cómo fue posible el origen del hombre acá en nuestro mundo. Y bueno, como todos ustedes conocen, habrán también visto, habrán revisado, esto empieza a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Recuerda que los estudios sobre los restos fósiles eran todavía muy escasos, había bastantes limitaciones, el conocimiento de la prehistoria era muy limitada, y en esta segunda mitad del siglo XIX aparece un intelectual argentino importante que se llama Florentino Ameghino. Ameghino, casi por los años de 1878, publica un texto muy importante para esa época, que se llama La antigüedad del hombre del Río de la Plata. Ameghino había logrado descubrir unos restos de mamíferos, ¿correcto?, en la cual son que deberían entender el desarrollo del ser humano, o sea, unos restos, digamos, de primates, ¿no?, restos de primates, ¿correcto?, y que él había planteado un conjunto de un desarrollo evolutivo en este libro, ¿no?, hablando de algo de los famosos restos de los llamados planoangulados, y que va a permitir el proceso de evolución hacia lo que sería, ¿no?, la especie inicial para él del hombre, ¿no?, el llamado Homus o Homus pampeanus, ¿no? Entonces es el nombre que le coloca a este antecesor más directo del hombre, el Homus o Homus pampeanus, el Homus pampeanus, correcto, el hombre de la pampa, correcto, el Homus pampeanus. Esta afirmación logró también tener bastante cabida en un congreso de intelectuales que se realizó en París, ¿no?, en esos años que estoy comentando, a la par del libro que logró realizar, ¿no?, él y otros trabajos. Inclusive luego Ameghino afirma de que el hombre, este Homo pampeanus, fue el que dio origen al desarrollo del proceso de poblamiento en el resto del planeta. En el resto del planeta. Es decir, desde América esta teoría se llama teoría autoctonista, desde América este Homus pampeanus pobló el resto del planeta. ¿Cómo así? Usando puentes intercontinentales, puentes que van a permitir, según lo que él plantea, el desarrollo del proceso evolutivo hacia el resto del mundo. Ahora, en el siglo XX, ya a inicios del siglo XX, por ejemplo, el famoso intelectual Alex Hedryka, el checo norteamericano, empezó a cuestionar esta teoría de Ameghino, afirmando que no era posible que existan puentes intercontinentales que hayan provocado este desplazamiento, ¿no? No hay ningún tipo de digamos, prueba científica que logre sustentar que esto se dé. Y otra cosa, ¿no?, cuando se empezó
empezó a investigar, ¿no?, estos restos, estos plano angulado que Ameghino había descubierto. Se descubre que el descubrimiento que dio Ameghino en realidad era de animales, correcto, un conjunto de animales. Y al final Ameghino un poquito quería sorprender a la comunidad intelectual, a la comunidad científica, afirmando que el hombre proviene de esta zona, autochtonista, inclusive diciendo en su momento que el hombre pertenecía a la era terciaria, ¿no?, a la era terciaria, cuando nosotros sabemos que el hombre proviene de la era cuaternaria. Entonces, todo este conjunto de planteamientos de la segunda mitad del siglo XIX de Ameghino quedó completamente desechado. Por lo tanto, esta idea de que el hombre proviene de acá, de este lugar, de América, esta teoría autochtonista, pasó a la historia. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante recordarla? Porque evidentemente cuando uno empieza a desarrollar lo que es la ciencia, se tiene que buscar refutar la otra teoría que se conoce, ¿no? Es lo que en un momento Karl Popper, ¿no?, mencionaba, ¿no? Hay que ver la forma de refutar la otra teoría para que ésta sea válida, ¿no? Por lo tanto, Hedrica sería el que logra negar esta teoría de Ameghino y por lo tanto está descartado que el hombre proviene de este continente. Al negarse la teoría autochtonista, evidentemente lo que va a lograr prevalecer es la explicación de que el hombre americano proviene de otros lugares. Es así que empiezan a aparecer una serie de teorías inmigracionistas. La más conocida, inclusive hasta el día de hoy la más aceptada, es la teoría asiática, o llamada también monogenista, o inclusive le llaman monorracial, mono uno. El autor es Alex Hedrica, chico norteamericano, que en su momento él plantea justamente la llegada del hombre hacia América desde el continente asiático. Ahora, ¿cómo él lo planteó? ¿Cómo él sostiene esta teoría? Para empezar a plantear estas ideas, quisiera un poco recordarles que hay un precursor de esta teoría. Este precursor se llama José de Acosta, es un cronista de la época de la invasión, que en su crónica llamada Historia Natural y Moral de las Indias, afirma ciertas semejanzas, ciertas similitudes entre la gente que proviene del Asia con la gente de América, ¿no? Inclusive esto, ustedes recordarán que en un momento dado, cuando se empezó a darse el proceso de descubrimiento hacia nuestro continente, ¿no?, había esa idea de vincular la gente de la zona del Asia, la India, con la gente de América, ¿no? Entonces, lo que José Acosta va a plantear, estas similitudes, iba a ser considerado como el precursor. Ahora, ya un poquito conversando sobre el tema de Hedrica. Hedrica menciona que el hombre proviene del Asia, ¿sí?, proviene del Asia, y que logró llegar a América, durante un periodo que se conoce dentro de un contexto climático, que es el desarrollo del Paleolítico, en la etapa del Paleolítico superior, ¿sí?, el Paleolítico superior, ¿correcto? Durante un periodo conocido como el famoso Pleistoceno, que era la época llamada la era del hielo, ¿no?, la era del hielo. Entonces, durante la época del Pleistoceno se da una serie de fenómenos climáticos muy fuertes, muy contundentes, que son las llamadas glaciaciones. Son fenómenos que se dan, que son las glaciaciones, que provoca que el nivel del agua de los mares empiece a descender y que esta agua que debió estar en los mares cubra la parte de los continentes, ¿no? Estos fenómenos provoca que la corteza terrestre se cubra de hielo, ¿no? Se dice que en un momento todo Canadá estaba casi cubierta de hielo. No estamos hablando de un periodo para Hedrica era más allá de los 20.000 años. Esto un poco después se corrigió, ¿no? Los que sostienen esta teoría
corrigieron a los planteamientos de ese entonces Hendrika, porque son planteamientos pues, de inicio del siglo XX, y afirmaron que este poblamiento en realidad se dio entre los 10.000 a unos 15.000 años antes de nuestra era, ¿no? En ese contexto, de 10.000 a 15.000 años antes de nuestra era, se dio el poblamiento americano, cosa que Hendrika mencionó que era 20.000. Entonces, ¿qué sucedió? Estas glaciaciones provocaron la glaciación llamada de Wisconsin. La glaciación de Wisconsin provocó que se haya logrado congelar, según Hendrika, el agua que separa el continente asiático con lo que es América. ¿Correcto? Hay una zona muy cercana de Asia, hacia América, que es Siberia, con Alaska. Entonces, ese mar, esa distancia, que es de 90 kilómetros aproximadamente, 90 kilómetros, según Hendrika, esto se haya congelado y esto fue posible que el hombre llegue a América. Pero corrigieron esa teoría. Ese famoso puente de hielo, que en su momento afirmó Hendrika, el puente de hielo realmente nunca se dio. No se dio. Lo que realmente sucedió es un fenómeno que Hendrika no lo vio, ¿no? Lo que Hendrika menciona es la glaciación, la época del Pleistoceno, el Cretácico superior, el desarrollo de la migración de la gente del Asia hacia América, pero lo que realmente se equivocó es afirmar el tema del puente de hielo y el tema de la antigüedad, ¿no? Lo que ocurrió realmente es que lo que hizo la glaciación es formar un puente terrestre, ¿no? Un puente terrestre. Se formó un puente terrestre. Ese fenómeno, ese puente terrestre que une dos continentes, se llama istmo. Istmo, ¿correcto? Istmo. Y el istmo que logra formar este puente terrestre, este istmo, está ubicado en una zona que le llaman el istmo de Beringia. El istmo de Beringia. Y entonces, lo que va a ocurrir es que hoy día hay agua que separa esos continentes. Entonces ya no sería istmo, sino que cosa sería estrecho, ¿no? Ustedes conocen de repente y cosa de medio, eso es estrecho. Pero durante la época de Pleistoceno, durante la época de la glaciación de Wisconsin, lo que se formó realmente es un puente terrestre. ¿Y cómo así se formó el puente terrestre? Producto de este descenso, como les había comentado, del agua, y que esta agua pasó a cubrir parte de los continentes. Entonces este descenso hizo que se forme un puente terrestre de 90 kilómetros, correcto, y que haya podido lograr darse este desplazamiento. Ahora, los hombres de esa época, entre los 10.000 y 15.000 años, ¿pudieron lograr conocer que esto era un puente terrestre? No. Ellos lo único que hicieron es seguir buscando su comida y siguieron los animales que estaban también cruzando, y ellos continuaron. Es un proceso de nomadismo en la cual ellos en ningún momento sabían que lo que estaban haciendo es llegar hacia América, ¿correcto? Ahora, a este fenómeno en el cual hay este descenso del agua, la formación del puente terrestre, lo que es el istmo, a este fenómeno que provoca la glaciación, también se le conoce como eustasia glacial, ¿verdad? A este fenómeno se llama también eustasia glacial, por si acaso, ¿no? Para que ustedes puedan también conocer. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Volviendo a Hendrika, ¿cuáles son las pruebas que se sostienen esa teoría? Las pruebas. Hay pruebas geográficas, que es la cercanía que hay entre el Asia y América, entre Siberia y Alaska, pruebas geográficas. Hay pruebas también antroposomáticas. Antro es hombre, soma cuerpo. Similitudes que hay físicas entre los asiáticos y los americanos.
¿Qué similitudes hay entre los asiáticos y los americanos? Por ejemplo, los pómulos salientes. Nosotros tenemos los pómulos salientes. También tenemos el cabello lacio negro, que es otra similitud. La poca presencia de vello en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que es que somos lampiños, ¿no? Somos lampiños. De los asiáticos y los americanos se da la presencia poca de vello, ¿no? Y al nacer, no sé si ustedes conocen, al nacer los bebés, en la parte que corresponde a su cintura, la parte de atrás, se da la presencia de la llamada mancha mongólica. La mancha mongólica. Entonces, estas características físicas, estas similitudes antroposomáticas también son una prueba para sostener que hay una forma de entender que el hombre llegó desde el Asia hacia América. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.